Buenas tardes a todos. Yo soy Mateo Castillo, representante en México de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra, y me va a dar mucho gusto poder platicar con ustedes sobre el concepto del desarrollo sustentable, cómo desde la lupa de la educación y desde la Carta de la Tierra lo podemos entender. Y las primeras preguntas que podemos hacernos es cómo podemos hacer para que las sociedades sean más justas, más libres y igualitarias, cómo mitigar la pobreza precisamente, pero de forma permanente. ¿Qué podemos hacer para que nuestras pobladas ciudades pues brinden esta calidad de vida basada en la sostenibilidad que todos quisiéramos hoy con esta vigencia de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable? ¿Qué podemos hacer para propiciar sociedades sin discriminación y que también sean sociedades mucho más pacíficas? ¿Qué podemos hacer para liberar esta creatividad y el potencial de la mayor proporción de las y los jóvenes que jamás haya tenido la humanidad? Tenemos una población de juventud muy alta. Hay más preocupaciones. ¿Cómo hacer para que sectores ricos y más acomodados del planeta y de cada país cambien sus hábitos de consumo y desarrollen un estilo de vida mucho más frugal? ¿Cómo hacer para que el mercado y los políticos cambien su visión de corto plazo? ¿Cómo introducir a la cultura una visión más respetuosa y de mayor cuidado con la naturaleza? Finalmente, una pregunta básica y fundamental: ¿cómo traducir esos esfuerzos del pensamiento ético para la sustentabilidad en un currículo educativo y formativo? Se podrán dar cuenta que los intentos desde 1972 al 2016, prácticamente al 2019, pues han sido muchos y constantes, pero con resultados muy poco eficientes y muy poco contundentes. Ahí podrán ustedes ver desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Medio Humano, donde surgió el informe Rutland, pero también vamos viendo todos esos esfuerzos, los acuerdos de París, el diseño de la educación para el desarrollo sustentable, los mismos objetivos para el desarrollo sustentable. Pues todos esos esfuerzos son constantes, pero no han logrado la verdadera transformación de lo que buscamos todos en el planeta para lograr este planeta sea más justo, sostenible y pacífico. Y se dan cuenta entonces que los acuerdos políticos, los incentivos financieros o soluciones tecnológicas, pues no han bastado para afrontar estos desafíos del desarrollo sustentable. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo logramos una sociedad que sea justa, sostenible y pacífica? Entonces, bueno, nos damos cuenta que la humanidad ha generado muchos documentos y muchas declaraciones universales, entre ellas la Carta de la Naturaleza, la encíclica papal, el Laudato Si, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Igualdad, la Declaración de Beijing, la misma Carta de la Tierra y el uso de los instrumentos de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como muchas otras posibles respuestas que se están dando a la crisis de esta civilización, pero que no encontramos el eco suficiente para la verdadera transformación de las sociedades en el mundo. Entonces, muchos proyectos han surgido, muchos proyectos han hecho presencia de la discusión del concepto de sustentabilidad y que en cada evento que vamos observando a través del tiempo encontramos una conceptualización y una interpretación distinta y diferente, pero sí en evolución. Tal es el caso de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sustentable, donde se insertan todos los elementos que al parecer, desde los gobiernos, estos objetivos son los que definen el desarrollo sustentable y en los que se puede trabajar. Hay marcos y convenciones mundiales que están relacionados con el desarrollo sustentable. Tal es el cambio, el Acuerdo de París, sin duda alguna. En tema de biodiversidad, el Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica y sus programas de trabajo. En términos de reducción de riesgos de desastres, está el Marco de Acción de Yogo, y este marco que ya terminó, inició en el 2005-2015. Va a haber un refrendo de este marco más adelante. El que es más vigente es el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenible, que inició en el 2012 y termina en el 2021. Hay que poner atención en esto. En México, a través de la Profeco, se va a lanzar una gran iniciativa para el consumo y producción sustentable. Entonces, ¿cómo surgió este efecto
de, de transformar las currículas educativas, pues bueno, esto ha sido unos intentos muy importantes y se dio como mandato a la UNESCO por parte de las Naciones Unidas. Y hoy les puedo dar una noticia muy buena. El 25 de noviembre, que fue ayer, la UNESCO aprobó una nueva resolución para usar la Carta de la Tierra en el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable como un par consistente. Esto fue aprobado ayer y estamos muy contentos por ello, porque esto amplía la posibilidad del trabajo con la Carta de la Tierra. Bueno, nosotros vemos ahora que desde las cumbres de Río, Johannesburgo y Río más 20, el concepto del desarrollo sustentable siempre ha estado presente. Y ha estado presente junto con la educación, porque nos dimos cuenta que la cumbre de Johannesburgo no pudimos avanzar en los programas aprobados por Naciones Unidas relativos al desarrollo sustentable, y uno de los grandes limitantes es que no estábamos educados para este nuevo desarrollo. En el marco de esta última declaración para el desarrollo sostenible que se generó en Río más 20, ahí se reafirma el compromiso con el derecho a la educación, pero también un acceso universal a la educación primaria. Pero además esta educación es una educación incluyente, porque asegurar el acceso pleno a la educación de calidad a todos los niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo sostenible. Entonces aquí se tiene que asegurar a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a las minorías y desde luego a las personas que viven en zonas rurales. Entonces se darán cuenta que ahora el compromiso es mucho más alto. Este compromiso de Río más 20 reconoce a las generaciones más jóvenes como custodios del futuro, pero también busca promover la conciencia del desarrollo sostenible entre todos los jóvenes. Entonces eso implica y crece nuestro compromiso para seguir avanzando y transversalizar este concepto del desarrollo sostenible. Entonces se pide promover este concepto, integrarlo más, de manera mucho más activa en la educación, adoptar buenas prácticas de la gestión de la sustentabilidad, sin duda alguna. Entonces, hay áreas, ahora podríamos decir, bueno, ¿en qué consiste esta educación o en qué consiste este concepto de desarrollo sustentable? Desde el concepto de la educación, bueno, la reducción de la pobreza, la equidad de género, promoción de la salud, conservación y protección del ambiente, transformación rural, derechos humanos, entendimiento y paz, diversidad cultural y natural, tecnologías de la información y comunicación, producción y consumo sustentable. Estos son los elementos que se ven desde la educación. ¿En qué tenemos que educar para entender mejor el concepto de desarrollo sustentable? Aquí están los elementos que sonara como si fuera un decálogo para poder procurar eso que buscamos de sociedades justas, sostenibles y pacíficas. Pues sí, este decálogo tiene objetivos. Este lanzamiento de la educación para el desarrollo sustentable, pues implica 5 objetivos importantes que debemos considerar. Elevar el perfil del rol de la educación y el aprendizaje en la búsqueda del desarrollo sostenible, facilitar los vínculos e intercambio e interacción entre los participantes, proveer espacios y oportunidades para reafirmar y promover de y la transición al desarrollo sustentable mediante todas las formas de aprendizaje y conciencia pública, incrementar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la educación para el desarrollo sustentable y desarrollar la estrategia a todo nivel para fortalecer las capacidades de la educación para el desarrollo sustentable. Bueno, como verán, los intentos no han sido eficaces desde 1992 hasta Río más 20. Pero lo que podemos aprender de esto es que el concepto de desarrollo sustentable se ha venido fortaleciendo cada vez más. Las discusiones nos han permitido enriquecer más el concepto y esto nos ha dejado muchos aprendizajes sin duda alguna. Entonces, hay 2 tipos de educación, una educación para el sustento, una educación para la vida. Eso es lo que logramos aprender, porque el verdadero objetivo de la educación no es crear personas que puedan entender solo el lenguaje de las máquinas, sino impartir una cultura del corazón, una cultura que se base en los valores permanentes constantemente. Entonces, ¿cómo entendemos
el desarrollo sustentable. Clásicamente lo entendemos como aquel ejercicio de la armonización de las tres políticas públicas más importantes: la política ambiental, la política social y la política económica. Si nosotros logramos armonizar estas políticas públicas, vamos a lograr entornos urbanos habitables, entornos económicos sostenibles y entornos sociales igualitarios. Esto es lo que teóricamente nos brindaría el bienestar como sociedad. Condición necesaria, pero no suficiente, porque esto requiere de un replanteamiento de principios y valores. Entonces, el concepto más amplio que hoy por hoy se conoce de el desarrollo sustentable es el que generó el Complexos. El Complexos es el consorcio mexicano de instituciones de educación superior que manejan planes institucionales de sustentabilidad y medio ambiente. Ellos, ante la preocupación de cómo poder compartir el concepto de desarrollo sustentable a sus estudiantes, acordaron una nueva definición, que para mí, un seguidor de la evolución del concepto del desarrollo sustentable, este es el concepto mucho más evolucionado, pero además porque inserta otras dimensiones del desarrollo que no se habían insertado. Y esto es así, la sustentabilidad puede ser definida como un proceso en permanente construcción y adaptación, es muy claro. El desarrollo sustentable es un proceso de solución de problemas y que se va edificando y se va adaptando, pero donde el objetivo es estar bien, pero también ser bien. Y esto exige la atención paralela de la dimensión ecológica, político, social y espiritual. Por primera vez se inserta una dimensión en el concepto del desarrollo sustentable, que es la dimensión espiritual. Y para generar condiciones propicias que permitan a los seres vivos satisfacer sus necesidades integrales y a las sociedades humanas. Fíjense bien aquí. Esta definición dejó de ser antropocéntrica. Ahora es una definición más biocéntrica, más ecocéntrica, porque las primeras definiciones estaban pensadas en los seres humanos. Ahora están pensados en todos los seres vivos. Y entonces, además, entonces esta definición después dice, bueno, y también pensar en las sociedades humanas. Además, impulsar la justicia social y la equidad económica. Ello implica, entre otros factores, la edificación de una ética ambiental. Una ética ambiental porque es muy importante cuál es la relación que tenemos con aquellos elementos que nos brindan la vida. Los ríos, las lagunas, los manantiales, los mares, con aquellos que nos brindan la vida, como también los bosques, los suelos y nosotros los mismos seres humanos. ¿Cuál es nuestra relación ética con ello? Porque nosotros dependemos de esos servicios, dependemos de los bosques porque nos brindan el aire que respiramos, dependemos del mar porque nos brinda el agua que bebemos, dependemos de los suelos porque nos brindan los minerales de los cuales nos mantenemos, comemos, dependemos de la energía, dependemos también del amor de los seres humanos. Entonces, en ese momento, ¿cuáles son esas relaciones que nosotros tenemos con estas fuentes que nos brindan la vida? Y ahí la gran pregunta es, ¿nuestra relación es ética? Por eso implica esta nueva definición una ética ambiental, una edificación sobre una ética ambiental, pero también una nueva racionalidad económica, conocimientos interdisciplinarios, diálogo de saberes en el marco de la diversidad cultural y la democracia. Y entonces sí, el compromiso de heredar a las futuras generaciones condiciones favorables para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es el objeto central del desarrollo sustentable? Pues es el desarrollo humano, pero conservando su entorno, es decir, la expansión de las capacidades de los seres humanos para desarrollarse como personas y transformar los recursos en logros de calidad de vida, no en logros de cantidad. Eso que nos quede muy claro. Sobre la base del ejercicio efectivo de sus derechos. Parte sustantiva de esta calidad de vida es precisamente la capacidad que tengamos nosotros los seres humanos
de establecer estas relaciones que deben de ser armoniosas, productivas y saludables con la naturaleza. Entonces, urge, sin duda alguna, hacer una comprensión del concepto de desarrollo sustentable, insertarlo, sin duda alguna, en la educación. Y es aquí donde yo felicito a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán por insertar el concepto del desarrollo sustentable en la currícula educativa, pero también desde la visión de la Carta de la Tierra. Entonces, necesitamos un programa de educación y formación que aborde precisamente el interior de las personas, su experiencia de vida, que es desde donde se siente, de donde se percibe, de donde se reacciona, y su actúa con los demás. Por lo tanto, es desde donde se aborda la sustentabilidad. Y entonces aquí está la explicación. ¿Por qué durante tantos años no hemos podido resolver esta crisis de la humanidad? Porque no la estamos abordando desde el interior, porque no estamos sintiendo el cuerpo. Y aquí les quiero decir algo muy interesante. La expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser es tu cuerpo. Entonces, si no tienes el cuerpo, si no sientes el cuerpo, entonces no vas a sentir la naturaleza. Porque este cuerpo depende del aire que respiras, del agua que bebes, depende de los minerales de la tierra, depende de la energía del sol, depende del amor de los seres humanos. Entonces, si no sientes este cuerpo, no sientes a la naturaleza. Si no respetas este cuerpo, que depende de los mismos elementos que cualquier ser vivo depende, entonces no estás respetando a la naturaleza. Entonces necesitamos abordar la sustentabilidad desde otro ámbito. Y es aquí donde quizás podamos encontrar respuestas creativas. Entonces, nosotros, eh, la UNESCO ha compartido para nosotros una visión que partió desde el diseño de la educación para el desarrollo sustentable, donde nos dice un mundo en el que todos y todas tengamos la posibilidad de beneficiarnos de la educación y de adquirir valores, las conductas y los modos de vida indispensables para conseguir un porvenir y una transformación social positiva. Pues sí, es una visión importante que sigue vigente a la fecha, que ha sido una preocupación por la UNESCO, y que la ha insertado sin duda alguna en el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sustentable, donde la meta que nos perseguimos nosotros es generar e intensificar iniciativas en todos los ámbitos de la educación y el aprendizaje a fin precisamente de acelerar los avances hacia el desarrollo sustentable. Otra manera de ver la conceptualización del desarrollo sustentable son los objetivos para el desarrollo sustentable. Objetivos vistos como las voces de todo el mundo que exigen el liderazgo en relación con la pobreza, la desigualdad y la atención del cambio climático. Entonces, los objetivos para el desarrollo sustentable pues viene a ser un concepto más que evoluciona el mismo concepto del desarrollo sustentable y que en sus 17 objetivos se plantean diferentes elementos, características de la sustentabilidad, pero que se siguen atendiendo de forma separada. Lo importante aquí es cómo lo presenta el objetivo 4 de educación de calidad, y que en este objetivo 4 hay algo que nos preocupa tanto a la universidad virtual como a todos nosotros, es la meta 4.7, donde se nos dice, en el 2030, asegurarse de que todos los alumnos adquieran conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluidos entre otros a través de la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía global y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Pues aquí, tremendo compromiso, tremenda meta se nos está estableciendo a todas las instituciones de educación superior para poder compartir este concepto. Entonces, ¿cómo lo ve la Carta de la Tierra ahora? Pues la Carta de la Tierra lo ve muy pragmático, porque la Carta de la Tierra es una herramienta educativa precisamente para desarrollar una mejor comprensión respecto de aquellas elecciones críticas que la humanidad debe efectuar y esta urgente necesidad que nosotros tenemos de comprometernos precisamente con una forma de vida sostenible. Por eso, las Naciones Unidas ha estado muy preocupada
de insertar la Carta a la Tierra como la expresión más cercana a la sustentabilidad, como un instrumento más asequible de ética práctica. Y pues generó esta resolución en 2003, donde reconoce la Carta de la Tierra como un importante marco ético para el desarrollo sustentable. Pero ahora, precisamente ayer, 25 de noviembre, la UNESCO vuelve a reconocer la Carta de la Tierra para que se articule con la instrumentación de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. De tal manera que, por ejemplo, aquí en Michoacán ya tenemos las bases políticas nacionales e internacionales precisamente para abordar este concepto de desarrollo sustentable en la currícula educativa. Tal es el hecho que la universidad lo está haciendo ahora y lo están haciendo muchas instituciones. Entonces, pues hay muchos elementos que ya nos ponen en ello. ¿Cómo logramos entonces educar para una vida sostenible? Pues aquí tenemos que encontrar respuestas creativas. Y el mayor desafío que enfrentamos los educadores, pues incluye precisamente el abismo aparentemente creciente entre la vida idílica que desearíamos nosotros ser capaces de garantizar a los niños y a los jóvenes y que viven en condiciones empobrecidas y violentas en el mundo entero. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Pues articular y armonizar esta visión del desarrollo sustentable. Contribuir a un nuevo paradigma curricular para las escuelas que nos ayude, sin duda alguna, a recuperar un mundo humano, auténtico, con relación con el mundo natural. Y, ¿por qué no?, también enfrentar de modo directo los desafíos a los cuales nos enfrentamos día a día. Entonces tenemos que desarrollar una nueva cultura por la sustentabilidad, una nueva cultura que nos lleve a una visión de todos, una visión que incluya a todos los seres vivos del planeta. Y por eso entonces ustedes estarían de acuerdo conmigo. Lograr un mundo que sea más justo, sustentable y pacífico. Pero para lograr esta visión necesitamos reconocer el papel de nosotros los seres humanos actualmente en el planeta. Me refiero a nuestra misión. ¿Cuál es nuestra razón de existir para que nosotros podamos lograr esta visión que queremos? Pero para eso necesitamos estilos y formas de comportamiento. Me estoy refiriendo a la filosofía. Entonces aquí necesitamos principios y valores. Es aquí donde precisamente la Carta de la Tierra es un instrumento para abordar estos temas y articular el cambio. Entonces, la Carta de la Tierra plantea el concepto de desarrollo sustentable desde 4 ejes fundamentales. El respeto y cuidado hacia la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Voy a compartir con ustedes los principios y valores que propone la Carta de la Tierra. Principios y valores que ustedes podrán observar cómo se van integrando a la sustentabilidad. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. La Carta busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. La Carta es una visión de esperanza y una llamada a la acción. Principios. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Principio 1. Respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. Principio 2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
Principio 3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Principio 4. Asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. Integridad ecológica. Principio 5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. Principio 6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución. Principio 7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Principio 8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto del conocimiento que se adquiera, así como su extensa aplicación. Justicia social y económica. Principio 9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. Principio 10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Principio 11. Afirmar la igualdad e imparcialidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud y a la oportunidad económica. Principio 12. Defender el derecho de todos sin discriminación a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Democracia, no violencia y paz. Principio 13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Principio 14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Principio 15. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración. Principio 16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
Bueno, una vez que vimos estos 16 objetivos o principios de la Carta de la Tierra, pues nos damos cuenta que están integrados en 4 ejes fundamentales, que son los ejes del desarrollo. El respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. ¿Qué intenta entonces la Carta de la Tierra en este proceso? Pues lograr que la conciencia de los seres humanos evolucione. De estos pensamientos mecanicistas, materialistas, consumistas, a pensamientos mucho más conscientes, pensamientos mucho más humanos. Entonces lo que intentamos es tener una conciencia ecológica, una conciencia sustentable, que significa ver al mundo de otra forma, pensar de manera diferente, en términos de totalidades más que en fragmentos, en términos de relaciones más que en objetivos, en términos de procesos más que en estructura, en términos de redes más que en jerarquías, en términos de calidad más que en cantidad, en términos de suficiencia más que en escasez, en términos de sustentabilidad más que en explotación, en términos de conocimiento contextual, creativo, orientado a la cultura, más que en crecimiento objetivo y final. Es decir, ser sustentablemente alfabetizados. Entonces, el modelo que nosotros buscamos es aquel que implica principios y valores, filosofías, actitudes, virtudes, estrategias. Un modelo educativo que sea compatible con la filosofía de la sustentabilidad y no como el actual modelo basado en el positivismo, el materialismo, en la ciencia lineal y en la educación unilateral. Entonces, ¿cuál es la visión del desarrollo sustentable en el marco de la educación? Pues una visión que va de independencia a interdependencia, de competición a cooperación, de cantidad a calidad, de crecimiento a balance dinámico, de expansión a conservación, de dominación a cooperación, de individuo a comunidad, de familia nuclear a familia humana, de materialismo a humanismo, ¿por qué no también a la frugalidad? Entonces, tenemos que ir de esta revolución a una evolución, porque cambiar lo que no nos gusta del sistema mundo pasa primero por cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta que el planeta es solo un espejo que nos devolverá nuestro estado interior. Entonces, este desorden externo es solo un resultado de nuestro desorden interno. Las injusticias sociales, la discriminación, el abuso de las clases dirigentes, el abuso de quienes tienen el poder económico, todo es producto de todo este proceso que tenemos en la conciencia. Entonces, la educación para el desarrollo sustentable pues es un nuevo paradigma impregnado de esperanza y es transformador. Entonces, va del paradigma imperio vigente desde hace siglos al paradigma de la comunidad de la tierra, de una sociedad industrialista que depreda los bienes naturales y tensiona las relaciones sociales, a una sociedad de sustentación de toda la vida, de la tierra considerada como medio de producción a la tierra como un ser vivo llamado Gaia. Y de la era tecnozoica que ha devastado gran parte de la biosfera, a la era ecozoica, en lo cual todos los saberes y actividades se ecologizan, sin duda alguna. Entonces, bueno, tiene que ir de la lógica de la competición que se rige del gana-pierde y que opone a las personas, las enfrenta, a la lógica de la cooperación, del gana-gana, que congrega y fortalece la solidaridad entre todos. Del capital material siempre limitado y agotable al capital espiritual y humano ilimitado, hecho de amor, de solidaridad, de respeto, de compasión y de confraternización con todos los seres de la comunidad de la vida de la que formamos parte. De una sociedad antropocéntrica, separada de la naturaleza, a una sociedad biocentrada, que se siente parte de la naturaleza. Ya se los dije yo anteriormente. La expresión más cercana que tiene la naturaleza a nuestro ser es el cuerpo. Y entonces con ello buscar ajustar este comportamiento a la lógica del proceso cosmogénico que se caracteriza precisamente por la sinergia, por la interdependencia de todos con todos y sin duda alguna por la cooperación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para entender mejor el concepto de desarrollo sustentable? Pues aprender a conocer. Y aquí
pues tenemos que reconocer el desafío que nos reta a conocer las cosas distintas. La innovación, por ejemplo. Tenemos que aprender a hacer, y aquí esto implica actuar con determinación. Pero también nos invita a aprender a vivir juntos, y aquí esto implica la responsabilidad colectiva de y esta sociedad constructiva de la que somos parte. Pero también nos invita a aprender a hacer, y en este aprender a hacer implica esta indivisibilidad de la dignidad de la humanidad. Entonces podríamos entender que el concepto del desarrollo sustentable desde la educación adapta la educación a la realidad, transforma la educación tradicional, promueve principios y valores tales como el respeto, la integridad, la justicia, la igualdad, la equidad, la democracia, la compasión, la tolerancia y la paz. Y contribuye también a enfrentar problemas globales como el cambio global y la crisis del agua. Y entonces también construye sociedades que sean sostenibles, impregnadas de paz. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esta parte del concepto del desarrollo sustentable desde la lupa de la educación? Pues es una educación de principios y valores, es una educación que promueve la formación de ciudadanía para el desarrollo sustentable, es una educación que rescata al humano en las decisiones que se toman para la sustentabilidad, es una educación dirigida a integrar estas múltiples dimensiones de lo social, especialmente los temas críticos como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, en fin. Es una educación que intenta responder los intereses concretos y cotidianos de la gente. Es una educación para el futuro, sí, considerando que este futuro empieza hoy. Entonces, ¿cómo podemos decir o interpretar mejor el concepto del desarrollo sustentable desde la educación? Pues educar para la sustentabilidad representa crear un movimiento social capaz de enfrentar estos retos actuales, sociales, económicos, ambientales, culturales, políticos y espirituales, con el fin de modificar, fíjense bien, el uso inadecuado de los poderes económico, social, políticos y psicológicos que no contribuyen al bienestar y al bien ser, y que todos estos son inherentes a los procesos de la educación. Entonces se trata de modificar la manera de cómo estamos haciendo las cosas nosotros con la naturaleza y de cómo nos estamos tratando también nosotros. La Carta de la Tierra plantea un principio fundamental que es el principio 2, cuidar la comunidad de la vida. Y aquí la Carta de la Tierra nos invita a que pongamos nosotros en el primer plano la dignidad humana y el potencial intelectual y ético espiritual, que ese sí nos debe distinguir. Entonces tenemos que impregnarnos de compasión y tenemos que impregnarnos de amor. Y entonces sí, tenemos que aceptar que el derecho a poseer, a administrar y a utilizar los recursos y los servicios ambientales, esto implica el deber de invertir en la prevención de daños ambientales, así como la mayor responsabilidad que tenemos que tener nosotros para promover el bien colectivo. Entonces, la Carta de la Tierra nos ayuda a transformar nuestras conciencias. Yo les planteaba que la expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser es el cuerpo. Pero ese cuerpo tiene conciencia, y a medida que esta conciencia la hagamos evolucionar, le impregnemos de principios y valor, nuestras decisiones podrán ser, sin duda alguna, responsables y por ello sustentables. Entonces, lo que transformará el planeta es la conciencia que se construye desde lo individual, empieza primero por ti, y va haciendo una sinergia en lo colectivo. Y esta conciencia colectiva, pues ahora hará su mejor sinergia si cuenta con las bases educativas basadas en los principios y valores orientados hacia la sustentabilidad para mejorar nuestros estilos de vida. Lo que intentamos es esto. Cualquier proyecto que se plantee que es sustentable tiene que ser un proyecto que respete y cuida la comunidad de la vida, que mantiene la integridad del ecosistema, es un proyecto justo, social y económicamente, es un proyecto incluyente, es un proyecto que considera a todos y a todas en la toma de decisiones, es un proyecto que mantiene la tolerancia en la toma de decisiones, en el diseño del proyecto. Y por
tanto es un proyecto que contribuye a la paz. Este es el mensaje que da la Carta a la Tierra para poder lograr que este planeta en el que nosotros vivimos sea justo, sea sustentable y sea pacífico. Muchas gracias.